construir una relación con la realidad. Eso es epísteme. La epísteme no es el fundamento último de la razón científica, en el sentido kantiano. No. Es simplemente la capacidad de organizar con sentido, un sentido que no sea caprichoso, sino que responda a las necesidades del momento, el pensamiento para dar cuenta de aquello que me rodea y que no conozco, pero que me está determinando de alguna manera. Hoy tenemos muchos desafíos en este sentido. Hoy estamos en presencia de sociedades que están en proceso de fragmentación. Hoy estamos en presencia de sociedades que por lógicas económicas muy precisas están en un acelerado proceso de marginación de vastos sectores de la población. Hoy estamos en presencia de sociedades que están excluyendo a población. Hoy estamos en presencia de procesos educacionales que no están formando, sino entrenando, capacitando en el uso de técnicas, donde el pensamiento no necesariamente tiene lugar. Porque hoy día estamos en presencia de un contexto donde no se quiere que el hombre piense, sino que el hombre sea eficiente. Y eso es perfectamente explicable. Por supuesto que es explicable. Son lógicas económicas que lo exigen. Las lógicas de la productividad, la lógica de la eficiencia, la lógica de la competencia, que son conceptos que tienen su significado en el ámbito del discurso económico, porque lo tienen en la lógica económica, se están extrapolando como categorías con validez ontológica para cubrir toda la vida del hombre. Y no es así. No es así. Eso tiene pertinencia para ciertos ámbitos de la vida, no para todas. Otros ámbitos de la vida pueden tener otras categorías, como la categoría, por ejemplo, de la creatividad, que no necesariamente es competencia comercial. ¿Y dónde está presente esa categoría de la creatividad? Por ejemplo, en las estructuras curriculares. Por ejemplo, en los criterios de evaluación de las instituciones. No está presente. Pero eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. ¿Dónde está el enseñar a una persona joven en proceso de formarse que lea un libro? ¿Dónde se enseña a leer? ¿Por qué partimos de la base que la gente tiene que saber leer? ¿Se enseña a leer? ¿Se lee? No se lee. Se anotan fichas bibliográficas en textos resumidos, en compendios, o se leen los comentaristas de los autores, como ocurrió en una tesis de la UNAM, sobre Popper, una tesis doctoral en la UNAM, donde a uno de los senadores le llamó la atención las afirmaciones que hacía el doctorando. Dijo, ¿qué libro de Popper leyó? No, le dijo, profesor, pero si yo no he leído a Popper, yo he leído los comentaristas de Popper. Perdone que le cite con nombre y apellido, pero es una realidad. Y eso se repite mucho más de lo que quisiéramos. Es una falta de seriedad en el trabajo intelectual absolutamente inaceptable. Porque si hoy día en el continente tenemos un problema, no son las inversiones extranjeras, no es la presencia de las transnacionales, no es el problema del mercado. También hay ahí un problema. Es la carencia de trabajar, la preocupación por trabajar la falta de creatividad, la capacidad de pensar. Nos estamos quedando con capitales, pero sin pensamiento. Nos estamos quedando con el mercado, pero sin pensamiento. Nos estamos quedando con un concepto de eficiencia competitiva, que es una altísima ficción, sin pensamiento. Y claro, es lo que se quiere. Porque se quiere que nosotros lo único que sepamos hacer sea consumir. Y consumir no exige pensar. Al contrario, exige no pensar. Esos son los problemas de hoy. Frente a eso, entonces, ¿qué hacemos? Hay que desarrollar el pensamiento, un pensamiento que sea capaz de construir un conocimiento que no se remite a lo instrumental disciplinario. Lo instrumental disciplinario son exactamente lo que significa, son instrumentos de un pensamiento complejo, son instrumentos para poder usarlo desde un pensamiento que los incluye y les dé sentido, un sentido más amplio que el que le da el campo delimitado del campo disciplinario determinado. Por eso es que hoy, en esa reunión de Buenos Aires, perdona que la ponga como ejemplo, se presentaron 30 trabajos de investigadores senior.
apenas se pudo premiar a 2. Los 28 restantes, olvídense. Esos son síntomas, esos son indicadores. Son indicadores muy serios. Es indicadores de gente que maneja bibliografía, que maneja tecnología, que maneja datos, pero una sola idea. No hay ideas, no hay preguntas, no se saben formular las preguntas. No hablemos de hipótesis. Y por lo tanto no se saben leer los autores. Se repiten los autores. Se hacen exégesis formales de los autores. Como ocurre con muchas tesis de doctorado, aquí en México. No hablo de Guanajuato, hablo de las universidades del Distrito Federal, donde también hay muchas tesis que son plagios de punta a cabo. Eso no es posible. Entonces, en este contexto donde yo me estoy planteando el problema, es decir, estamos viviendo un contexto que requiere de pensamiento. Y el pensamiento entendido como la capacidad de alertarnos y de asumir esa alerta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo yo puedo dar cuenta de eso? Eso significa una potenciación de la persona en todas sus facultades, no solo intelectivas, sino también emocionales, también la facultad de la imaginación y de la dimensión volitiva, que creo que es de una centralidad fundamental en esta discusión. Porque el continente no está requiriendo solamente gente inteligente o gente ilustrada, gente lúcida, gente sutil, sino también se necesita gente que se atreva a pensar sutilmente. Hay mucha gente sutil y lúcida en el continente que están silenciosos, callados. Estamos viviendo una situación en el continente de muchas voces que nos escuchan y de muchos públicos que carecen de voz. Ahí hay una fuertísima atomización, una atomización que es dramática y que solamente se puede abordar en tanto tengamos conciencia del problema. En este contexto donde pienso que la educación tiene un rol importante. Pero para que la educación tenga un rol importante, tienen que asumir la importancia que tienen los profesores y no siempre la asumen. No siempre valoran su propio trabajo. En casi todos los países pasa lo mismo. Estoy hablando en términos genéricos. Es decir, la educación, ¿por qué es central? Porque es allí donde se da el espacio de la potenciación del sujeto. Desde desarrollar la conciencia de la historia, la conciencia del momento histórico, hasta desarrollar todos esos mecanismos psicológicos que son parte de la individualidad. Como ya ustedes lo saben mejor que yo. Pero que hay que potenciarlo. No pueden ser simplemente atributos que sí, nos pertenecen porque somos de la especie humana. No basta eso. Es decir, hay que potenciarlo. Pueden ser virtualidades sin desarrollo. Estas capacidades que están en el hombre, esta capacidad de pensar, esta capacidad de imaginar, esta capacidad de atreverse, de asumir, de enfrentarse a lo inédito. Sí, esas virtualidades están, como lo dice la psicología, como lo dice la lingüística. Pero no necesariamente se potencian. Al contrario, se podan, se mutilan. Porque de pronto cuando se potencia a alguien, termina siendo una persona difícil y contestataria. Y es preferible tener gente disciplinada que terminamos por identificar con eficaces y responsables. Es responsable porque no habla. Es responsable porque no me contradice. Es responsable porque repite lo que yo quiero que diga. Entonces ese es el máximo alumno. El alumno obediente, subordinado. Pero ese señor no va a agregar nada nuevo. Porque aquí lo único que yo estoy recuperando es el viejo concepto de discípulo. Es decir, el viejo concepto de discípulo. El discípulo real
es aquel que es capaz de pararse frente a su maestro, y no digo mentarle la madre, eso es un poco excesivo, pero por lo menos contradecirlo. Por lo menos contradecirlo. Contradecirlo en el sentido de decir, yo retomo su problema, Señor, pero yo lo desarrollo de esta otra manera. No vengo a repetir lo que usted dice como pasaba en algunos de estos trabajos de Claxo. Repite lo que el profesor dijo que siguió cuántos años atrás. Como si fueran verdaderos evangelios los textos de ciencias sociales. No. No son evangelios. Son simples documentos referidos a realidades que cambian. El problema es que ese discurso que alude a lo que cambia exige este discípulo creativo, porque hay que retomar el discurso y recrearlo, no repetirlo. Porque si la realidad cambia, entonces el principal desafío es que el discurso tiene que cambiar. Pero para que el discurso cambie y pueda denotar y dar las significaciones que las cosas tienen a través de los cambios, supone la capacidad de resignificar lo que ese mismo discurso estaba sosteniendo en un momento histórico, si es o no capaz ese alumno de resignificar ese discurso, resignificarlo, no repetirlo mecánicamente para las exigencias de notaciones que tenga otro momento histórico. Y eso exige pensamiento. Pero ese acto es conocimiento. Es un conocimiento porque me permite entender el mundo en que estoy, dentro del cual yo puedo construir todos los conocimientos especializados disciplinarios del caso. Pero esto nos lleva a un punto central. Si yo esta discusión la retomara ahora en el espacio que ha sido seguramente el espacio privilegiado en las discusiones anteriores, en el espacio de la enseñanza, en el espacio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y yo tendría que decir dos cosas, a riesgo de equivocarme porque no soy exactamente de esa materia. Uno, que el maestro sea capaz de entender que tiene delante de él un sujeto y no un objeto. Y cuando digo sujeto, un individuo en toda su complejidad, entendida la complejidad de varias maneras. Primero, entendida la complejidad de ese alumno, de ese sujeto, como una persona que tiene su vida, tiene su mundo de pertenencia, tiene un mundo de significados que pueden no ser el del maestro. Porque aquí nos encontramos con un aspecto de la problemática que yo estoy tratando de comentarles, que es el choque generacional, que se ve de manera muy aguda. Hay un choque generacional y en algunos países ese choque es dramático porque de pronto las generaciones no tienen contactos porque la generación que mediaba entre dos generaciones mayores y más jóvenes desaparecieron, como en el caso de Argentina. Y en el caso de Chile, no están más. O están muertos o están silenciados. Entonces, el problema de la relación intergeneracional es un tema muy, muy importante. Es decir, el maestro tiene que entender que entre él y el alumno probablemente hay un vacío generacional, que en México no se ha dado. Por lo menos no se ha dado como se dio en Argentina o se dio en Chile, por razones de represión, de muerte, lo que ustedes quieran. Pero pueden haber otras ausencias, el silencio, el mutismo, la cobardía, la derrota. Entonces aquí estamos en presencia de la necesidad de entender a ese sujeto que emerge, que va desde un niño, un adolescente o un joven universitario, que tiene un mundo distinto, que probablemente está requiriendo un discurso diferente, que pasa incluso por léxicos diferentes. Y a veces no se entiende eso cabalmente. Ahí hay un aspecto de esta complejidad. La complejidad de entender al que tengo delante como sujeto. Segundo, no entenderlo solo en el ámbito estrictamente intelectivo, analítico, no entender solamente que tiene que procesar la información que yo le estoy dando. Eso es un tema mucho más viejo y mucho más conocido. Sino que hay que trabajarle desde el conjunto de sus facultades, no solamente la intelectual, como lo decía hace un momento atrás, sino también desarrollarle su imaginación, su intuición, su voluntad. Solamente así la educación podrá formar personas y no simplemente
especialistas en algo que se les va a olvidar en 24 horas, por desuso. Ahí hay un aspecto fundamental. Y entender de que lo que yo estoy de alguna manera, incluso desde mis insumos disciplinarios, transmitiendo desde las ciencias naturales a los distintos ámbitos de las humanidades, no son corporas cerrados, no son universos semánticos cerrados, como es clásicamente una teoría. Es eso, un universo semánticamente cerrado con sus verdades, con sus propuestas de verdades. Además de eso, creo que hay que enseñarle a organizar su razonamiento desde la enseñanza que esos cuerpos plantean, pero no para repetirlo, sino para decir qué es lo que de esta teoría, de este texto, de este autor, de este libro, de lo que fuere, qué puede usted aprovechar de él para que usted mismo sea capaz de organizar un razonamiento, no para repetir las teorías del autor, sino para recrear su propio pensamiento, para enfrentar sus propias necesidades de conocimiento, que son el momento que usted está viviendo, que no es el del autor. ¿Cómo puedo usar los instrumentos que ese texto, que esa teoría me proporciona, no para repetir al autor y a la teoría a través del sistema de la hipótesis falsa o verdadera, sino para enriquecer el pensamiento con algunas propuestas que puedan provenir de esos textos?